Buenas tengan todos y todas. Mi nombre es René Puerta Martínez, estudiante de la Universidad del Atlántico, y les vengo a sustentar mi proyecto de grado para optar al título de Magíster en Didáctica de las Matemáticas. Mi proyecto de grado lleva como título Diseño de un instrumento didáctico cimentado en la TIC para la enseñanza-aprendizaje de los fundamentos matemáticos de las funciones trigonométricas bajo las series de Taylor. Mi tutor, el doctor Julio César Romero Pavón, director del programa de Didáctica de las Matemáticas de la Universidad del Atlántico. Mi proyecto de grado consta de las siguientes partes. Primeramente hablaremos de la introducción, en la cual haremos una breve explicación de cómo surge la situación problemática en el aula de clase. Luego viene el capítulo 1, donde está propiamente el problema, en el cual mostraremos cuál es la situación problemática y la cual más adelante trataremos de probar. Viene el capítulo 2, donde tienen las bases teóricas o sustentos teóricos, la cual conforman el cuerpo del trabajo. Luego sigue el capítulo 3, donde está el marco metodológico, de la cual echamos mano y nos muestra el horizonte que debemos llevar durante el proyecto para lograr y alcanzar una validez del PRO. Luego sigue el capítulo 4, análisis de resultados, en la cual mostraremos las estadísticas obtenidas bajo la recopilación de datos que se hicieron a través de las actividades. Y por último, el capítulo 5, mostraremos la solución del problema. En mi introducción, entonces, haré una breve explicación de cómo surge la situación problemática en las aulas de la institución educativa Alfredo Nobel. El concepto de funciones especiales es de gran importancia, ya que muchos fenómenos pueden ser modelados a través de este tipo de funciones, aunque en este trabajo haremos una breve explicación de la fundamentación matemática de las funciones especiales en la calculadora científica bajo las series de Taylor, ya que por mucho tiempo los estudiantes se preguntaban cómo calculaban las calculadoras este tipo de valores, por la cual me vi motivado por esta situación presente en las aulas de la institución educativa. En este trabajo trataremos de lograr que el estudiante comprenda cuál es la fundamentación matemática inmersa en este proceso de la utilización de las calculadoras científicas como herramienta digital de apoyo en las aulas. En nuestro primer capítulo entonces abordaremos el problema. Tomando como referente el escenario de la situación problemática, es necesario indagar, preguntarse y reflexionar sobre, primero, qué aplicabilidad y funcionalidad tienen las funciones trigonométricas. Segundo, cómo llevar estas funciones especiales a las herramientas digitales fundamentadas en las TIC. Y por último, ¿por qué es necesario estudiar la relación que existe entre las series de Taylor y las funciones trigonométricas? Siguiendo con nuestra situación problema, ¿será que si se diseña e implementa un instrumento didáctico cimentado en las TIC, mejorará la enseñanza-aprendizaje de los fundamentos matemáticos de las funciones trigonométricas bajo las series de Taylor? Como objetivo general, entonces, tendríamos que diseñar un instrumento didáctico cimentado en la TIC para la enseñanza-aprendizaje de los fundamentos matemáticos de las funciones trigonométricas bajo las series de Taylor. Y como objetivos específicos, entonces, tendríamos que determinar los principios básicos que definen las estructuras matemáticas. Segundo, diagnosticar el nivel de conocimientos trigonométricos que tienen los estudiantes de la institución técnica agropecuaria Alfredo Nobel del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Tercero, diseñar el instrumento TIC. Y por último, validar la aplicabilidad del modelo. Como justificación de esta investigación, tenemos entonces que la enseñanza de la trigonometría en las instituciones educativas es un tema muy importante y fundamental que determina las bases matemáticas relevantes en el desarrollo académico profesional. Desde la educación matemática se han realizado esfuerzos para la inclusión de las TIC en el currículo de una manera sistemática y congruente con las necesidades escolares académicas, de tal manera que se avance en el logro de un aprendizaje significativo de las matemáticas. Esta idea es compartida por Kaplan en 1992 y por Galbraith y Haynes en 1998 y 2001, para que las nuevas tecnologías informáticas tienen un impacto potencial sobre la comprensión de las matemáticas por parte de los alumnos. En nuestra delimitación del problema,
tenemos que este proyecto tiene la finalidad de clarificar y dar ejemplificación de lo importante que son las matemáticas y sus conceptos para estudiantes de secundaria, que habiendo utilizado calculadoras científicas se llegó a la conclusión del problema ya planteado, el cual tiene las siguientes delimitaciones. Primero, la temporal, que este proyecto se llevó a cabo en un lapso de 2 años, en el cual se tomaron todos los resultados posibles para la conclusión del problema. Como segundo, tiene el geográfico, que el desarrollo y la aplicación de este proyecto se llevó a cabo en la institución agropecuaria Alfredo Nobel del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, en el cual se tuvo en cuenta todas las características socioculturales de sus educandos como iniciativa ante las necesidades percibidas en dicha institución. Y como tercero, el conceptual, que este proyecto trabajó con la teoría de las series de Taylor y su relación con las funciones especiales en el uso de las TIC. Los antecedentes entonces de nuestro proyecto tenemos que ellas abordan desde el punto de vista histórico, investigativo y legal. Desde el punto de vista histórico citamos a Ibáñez 2004, a Vidal 2006, Parra 2012. Desde el punto de vista investigativo citamos entonces a Telis 2015, Lescano 2017. Y desde el punto de vista legal citamos entonces el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 5, numeral 13 de la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, y el Ministerio de la TIC 2009, refiriéndonos directamente al uso de la TIC en la enseñanza de la fundamentación de las matemáticas. En la sistematización de las variables, teniendo en cuenta que el fin principal es el diseño de un instrumento didáctico cimentado en la TIC para la enseñanza-aprendizaje de los fundamentos matemáticos de las funciones trigonométricas bajo las series de Taylor, la variable dependiente que se tienen es teniendo en cuenta entonces las siguientes hipótesis. Como hipótesis alternativa tenemos entonces que un instrumento didáctico cimentado en la TIC, fundamentado bajo las series de Taylor, ayuda o contribuye a la enseñanza-aprendizaje de los fundamentos matemáticos bajo las series de Taylor. Y como hipótesis nula tenemos entonces su negación. Bajo este enfoque se tienen entonces las siguientes variables. Como variable independiente tenemos entonces el uso de instrumentos didácticos de las matemáticas, de las funciones trigonométricas. Y como variable dependiente entonces tenemos como primero enseñanza de los fundamentos de la matemática bajo las funciones trigonométricas y aprendizaje de los fundamentos matemáticos de las funciones trigonométricas, del cual se desprende entonces el siguiente cuadro de operacionalización, en el cual tenemos como objetivo general, ya expuesto anteriormente, el diseñar un instrumento didáctico cimentado en la TIC para la enseñanza-aprendizaje de los fundamentos matemáticos de las funciones trigonométricas bajo las series de Taylor, del cual se desprenden los siguientes objetivos específicos: determinar los principios básicos que definen la estructura matemática y diagnosticar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes en la trigonometría de la institución educativa Alfredo Nobel. En la variable dependiente entonces tenemos la enseñanza de los fundamentos matemáticos de las funciones trigonométricas y el aprendizaje de los fundamentos matemáticos de las funciones trigonométricas, del cual se tienen las siguientes definiciones conceptuales. Es un proceso mediante el cual el docente busca que el estudiante conozca y entienda los conceptos y fundamentos de las funciones trigonométricas. Y como segundo, que es el proceso mediante el cual el estudiante asimila los conocimientos impartidos por su docente. Tenemos entonces que de ahí se limitan las dos dimensiones siguientes. En la enseñanza, efectividad metodológica, y en los aprendizajes tenemos el nivel de conceptualización y aprendizajes con la capacidad de comprensión. Ahí entonces nos muestran 3 indicadores: el tiempo requerido en el proceso, números de conceptos adquiridos y cantidad de relaciones que se hacen sobre el tema. Entonces, nuestro proyecto termina mostrando el siguiente diagrama. Como enfoque de investigación tenemos que fue mixto, ya que combina la parte cualitativa y cuantitativa. Tipo de investigación fue descriptiva y analítica, ya que nos permitía trabajar sobre realidades observables, y en el diseño de la investigación, que obedece a los fines propuestos,
y están desarrollados en 4 fases: la estructura matemática, el diagnóstico, el diseño de instrumentos y la validación, para una población de estudiantes de grado 10 de la institución educativa Alfredo Nobel del municipio de Santa Rosa. En el enfoque epistemológico entonces tenemos que el paradigma de investigación fue positivo-constructivista, sustentado por los autores de Norman, Lincoln e Ibonas, de 1994, para los paradigmas que compiten en la investigación cualitativa, de Egon Guba, Ibonas y Lincoln, y que históricamente ha habido en la ciencia un pesado énfasis en la cuantificación, y que a menudo a la matemática suele llamársele la reina de las ciencias, aunque muchos investigadores no estén de acuerdo en llamarle así a las matemáticas. Bueno, como decía anteriormente, tenemos que este trabajo se realizó en 4 fases. En mi fase 1 tenemos entonces los principios básicos como estructuración teórica, donde pudimos ver que las funciones trigonométricas eran aproximables por polinomios de Taylor con un grado de significación tan exacto como quisiéramos y tan grande como quisiéramos. En la fase 2 tuvimos entonces el diagnóstico a nivel de conocimiento de los estudiantes, donde se les aplicaron las pruebas y se pudo determinar entonces una valoración para ellos. En los diseños de talleres y aplicación y análisis de resultados pudimos entonces determinar que las pruebas aplicadas a ellos eran muy positivas. En la fase 3, en diseño de instrumentos TIC, que consta de paquetes tecnológicos, diseño, programación del instrumento y prueba. Y en nuestra fase 4, la validación de la aplicabilidad del modelo tecnodidáctico para la enseñanza-aprendizaje de los fundamentos matemáticos, del cual vemos el siguiente diagrama. Como técnicas de recolección de datos, tuvimos entonces las actividades evaluativas diseñadas, como instrumentos los talleres físicos y virtuales, como validez, la validación de contenidos, visión de expertos, la confiabilidad. Tuvimos que aplicar estadísticos de Fisher y TestStudent, ya que tuvimos una población como muestra inferior a 30 estudiantes. Y en las técnicas de análisis de datos tuvimos entonces que aplicar la media y la varianza, del cual se desprende entonces el siguiente análisis de resultados. Aplicando entonces la prueba de Fisher para varianzas de 2 muestras, consideramos entonces como hipótesis nula que las varianzas eran iguales y como hipótesis alternativa que las varianzas eran distintas, del cual de los resultados obtenidos a la prueba del grupo muestral, el estadístico de Fisher calculado es de 0.4652 y su probabilidad con 19 grados de libertad es de 0.051. Ahí tenemos entonces que es mayor que 0.05 y no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las varianzas entre las 2 pruebas realizadas sean iguales, aunque tengamos estudiantes por aquí cerca. La prueba de hipótesis entonces para diferencias de media, considerando como hipótesis entonces nula que las medias son iguales, los promedios son iguales en la prueba de salida y finales, y como hipótesis alternativa entonces que las medias o los promedios son diferentes. Aquí nos muestra entonces que la tasa de muestra del estadístico T calculado o aplicado a la muestra fue de menos 2.754 con 38 grados de libertad, obteniendo así un p-valor de 0.008, menor que 0.05, por la cual nos muestra evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que los promedios de la prueba de salida y final son diferentes, resaltando la importancia de la estrategia utilizada con las TIC para el desarrollo de la temática trabajada. Como solución del problema entonces tenemos que de todo lo anterior podemos concluir que a través de los polinomios de Taylor podemos aproximar cualquier función especial con el nivel de exigencia que queramos. De esta manera, las calculadoras científicas se transforman en una verdadera herramienta digital de apoyo en las aulas. Y por tal motivo, los estudiantes aprendieron cómo las calculadoras calculan el valor de las funciones trigonométricas principales. Entonces pudimos ver que la herramienta diseñada fue la siguiente calculadora para las 3 funciones trigonométricas principales, seno, coseno, tangente, el cual nos permite hallar cualquier tipo de valor para cualquier ángulo aproximadas por polinomios de Taylor.
Vamos a calcular entonces el seno de 37 grados. Entonces aquí vamos aproximando el seno de 37 con 10 grados de aproximación. En el cual nos va mostrando cómo se van acumulando los valores de cada término del polinomio hasta llegar a los requeridos. Y nos muestra entonces un valor de aproximación o acumulado de 0.601815 00231 520483, en el cual los estudiantes comparaban con sus calculadoras científicas y veían que la aproximación era muy acertada. Asimismo, entonces, que los estudiantes comparaban todos los valores hallados para los ángulos aplicando las tres funciones trigonométricas en sus actividades diseñadas con grados de aproximación muy exactos al compararlos con su calculadora científica. Por tal motivo, ellos pudieron ver, comparar, analizar cómo calculan las calculadoras, que era lo propuesto en nuestro trabajo, en el cual quedaron muy contentos. En nuestra tesis o mi tesis pueden ver en los anexos también las encuestas realizadas y aplicadas a ellos, donde manifestaban que nunca habían trabajado de esta manera y que habían resuelto su inquietud, porque ellos siempre tenían la intriga de cómo calculaban ellos los valores para cualquier ángulo, y que al aplicar la herramienta digital diseñada ellos pudieron comparar incluso con calculadoras básicas, pudieron ver, iban calculándolo manualmente y pudieron ver que la aproximación era exacta para 10 y cualquier grado de aproximación que queramos, mostrando una buena cota o un buen margen de error. Entonces, como conclusión, podemos ver que en nuestro trabajo realizado, los estudiantes pudieron aplicar la herramienta digital en el blog diseñado para las actividades propuestas, y que ellos interactuaron de manera amistosa, agradable, y que realmente el sacarlo del aula de clase y llevarlo a laboratorios de matemáticas les pudo agradar aún más, y tuvimos un mayor acercamiento para aprehensión de aprendizajes y enseñanzas de matemáticas en el tema de trigonometría. Las actividades diseñadas mostraron buenos resultados al final o como datos de salida, y que pudieron comprobar entonces con la herramienta diseñada cómo calculan las calculadoras estos valores, ya que ese era el problema planteado en nuestro principio de nuestro trabajo de grado. Así podemos ver como conclusión realmente que lo diseñado o lo propuesto dio una satisfacción muy agradable para los estudiantes, en el cual pudimos ver que sí fue positivo nuestro proyecto a manera de investigación. Gracias al señor jurado por haberme escuchado, y gracias a todas aquellas personas que por sus valiosos aportes que me hicieron.